Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, vamos hoy a hablar brevemente de la quinta parte del punto 5 de los 32 puntos que componen este manuscrito de Magdalena. Habíamos dicho en el punto anterior, nos decía Magdalena que cuando tenía a Yeshua en sus brazos sentía un cambio dentro de sí, un deseo de protegerle, un deseo de estar siempre con él, y la intuición como el filo de un cuchillo de que seríamos separados por fuerzas más grandes que mi deseo. La Iglesia os habría hecho creer que yo era una puta, pero ahora os digo que la Iglesia es la puta. Bueno, ya habíamos hablado de la negatividad que tiene esta palabra, ¿no? Independientemente de que algunas personas pretendan hacernos creer lo contrario. Esta palabra está cargada de negatividad y precisamente por eso aquí en España por lo menos es el insulto más habitual, ¿no? Hijo de puta. Es el insulto más habitual. Cuando quien dice esa palabra no tiene intención de halagarte. Lógicamente es consecuencia de toda esta negatividad que le atribuimos a esta palabra, es consecuencia del juicio condenatorio que hacemos sobre la mujer y su conducta sexual y sobre la sexualidad en general. Al condenar a la mujer excusamos conductas promiscuas en el hombre y la juzgamos de manera condenatoria en la mujer. Esa es una de las cosas, una de las consecuencias del culto a la culpa, de la negación de la naturaleza en nosotros, que promueve la interpretación equivocada del mensaje de Jesús, que no es el mensaje verdadero, sino que no es más que una continuidad de aquella mentalidad propia de los judíos que son los que crucifican a Jesús. Esa mentalidad cerrada, ese culto a la culpa, ese desprecio de las formas, esa huida a un supuesto cielo que nos hace condenar todo lo terrenal y por lo tanto, como ya os comentaba en algún vídeo anterior, al creernos hijos del barro, de un barro pecaminoso, al pensar que esa es nuestra identidad, pues esa es la idea que en nuestro subconsciente subyace de todos nuestros semejantes, y por eso ya estamos en disposición para estar permanentemente a la defensiva, y a la defensiva es a la ofensiva. Por eso necesitamos culpabilizar a los demás. Ya os comentaba en algún vídeo que eso es la consecuencia de eso es que vemos como normal sentarnos 4 o 5 horas ante una televisión que nos va a informar solamente de cosas negativas, que no nos va a informar de muestras de amor, porque queremos ver en ella lo que queremos ver, algo que condenemos. Hablaba George Orwell de los 2 minutos de odio, ¿no?, en su libro 1984. Aquí no nos conformamos con 2 minutos de odio, sino que algunos toman 20 minutos, por ejemplo, o estos que ven la tele, pues lo común es que tomen, lo que os comentaba, 4 o 5 horas de odio, ¿no?, porque todo lo que la mayor parte de lo que se emite a través de ese medio es negatividad. Bueno, pues nos dice Magdalena que la Iglesia es la puta, porque os habría hecho creer que la mujer está manchada y que las pasiones sexuales entre un hombre y una mujer son malvadas. Las pasiones sexuales, que son consecuencia de un afecto que nos tenemos los unos a los otros, y canalizamos ese afecto a través de esa pasión. La Iglesia, como hacían también los judíos previamente, como os comentaba,
nos ha hecho creer que eso es algo sucio. Por lo tanto, odiamos al objeto de deseo. No quiero hablar de mucha negatividad, ¿no? Pero sabéis que, por ejemplo, en las agresiones sexuales es muy común que el agresor no solamente cometa ese crimen, sino que luego quiera matar a la víctima, ¿no? Porque siente odio por lo que desea, porque ha sido instruido en esa culpabilidad, ha sido instruido en que el deseo, desde una mentalidad negativa, desde una negación de sí mismo, que quiere robar desde afuera la plenitud, la integridad, ese ser consumado que somos, quiere negarse en sí mismo y por lo tanto pretende, de manera natural, ya está condicionado para buscar ajeno a sí eso que en sí se niega, una compensación a esa negación. Es decir, en el fondo odia lo que desea, desprecia lo que desea, no lo valora. Es lo que me comentaba cuando yo era niño, ¿no? Que escuchaba a mis mayores decir, los borrachos odian el vino, a los borrachos no les gusta el vino, ¿no? Y siendo un niño me parecía una tontería, ¿no? Porque decía, les gustará, ¿no? Cuando lo beben tanto, ¿no? Pero efectivamente así es. Las personas alcohólicas lo que buscan es estar en un estado de embriaguez, porque sienten un desprecio hacia sí mismos, hacia su sobriedad, y por lo tanto buscan el estado alternativo. Esto que decimos del alcohol lo podemos decir también de las drogas, y no estamos haciendo ningún juicio de ninguna de estas cosas porque son neutras de por sí. Es la relación que tenemos con ellas lo que las convierte en un arma de autoagresión. Bueno, pues nos dice Magdalena que la iglesia es la puta, la gran ramera, que nos ha hecho creer que la mujer está manchada, que la mujer es sucia, que la mujer es la causante de los males del mundo, y que las pasiones sexuales entre un hombre y una mujer son malvadas. Sin embargo, es aquí, en el magnetismo de la pasión, donde se crea el útero de la ascensión. Es decir, que eso que algunos interpretan como algo sucio, como algo pecaminoso, incluso muchas veces, como ya os comentaba en algún vídeo anterior, al usar ese lenguaje de guarrerías para referirse al acto sexual, ¿no? Por ejemplo, o otras palabras grotescas que se usan como si fueran algo natural, ¿no? Al ver la sexualidad como algo chistoso, como algo cómico, como una entrega a pasiones irracionales. Al ver la sexualidad y la relación sexual como algo así, se está evidenciando que esa fe en la culpa, esa fe en una mentalidad de carencia, esa fe en una negación de nosotros mismos, es lo que nos está condicionando a tener esa percepción, esa interpretación tan grotesca de la sexualidad. Y bueno, pues nos dice Magdalena que justamente es aquí, en esa pasión que está determinada por el amor, por el afecto. Es ahí, en esa pasión, donde se producen situaciones en las cuales todos los que participan en esas situaciones reciben un aprendizaje que les permite crecer en el mundo, es decir, emprender ese camino espiritual de aceptación de lo que somos. Hemos huido de la naturaleza, hemos construido urbes de cemento que nos separan de la naturaleza, pero no podemos huir de la naturaleza porque nosotros somos también la naturaleza. Nuestros cuerpos tienen millones y millones de bacterias que de manera simbiótica se relacionan permanentemente con nosotros y que incluso si no estuvieran ellas, nuestros cuerpos físicos no se mantendrían animados por la vida, ni se podría dar la vida en ellos. Con lo cual no podemos huir de la naturaleza. Somos la naturaleza también. La vida es la naturaleza, ¿no? Eso ponían en un cartel, en una pintura que hicieron unos niños, ¿no? Y nosotros lo vemos como una cosa bonita, ¿no? Poética, evasiva, que a los niños se les ocurre, ¿no? No lo vemos como una enseñanza que nos transmite un profundo conocimiento. La vida es la naturaleza. Bueno, pues nos hablaba Magdalena de que es en el magnetismo de la pasión
donde se crea el útero de la ascensión. Ya se nos hablará en algún capítulo, no sé si en este o en otro, de cómo el amor entre un hombre y una mujer da siempre fruto. Donde hay amor, siempre se da ese fruto. Si no se da fruto, es que lo que creíamos que era amor no lo era verdaderamente. Era deseo, era necesidad, era dependencia, como lo queramos llamar, pero no era un amor incondicional, porque el amor es siempre incondicional, el amor no tiene expectativas, el amor no es un mercadeo, como desgraciadamente vemos que muchas personas piensan, ¿no? Cuando están resentidas porque no se les ha pagado, están resentidas con eso que llaman sus ex porque no les ha pagado lo que ellos le han dado o ellas, como si el amor fuera un mercadeo, ¿no? Yo te doy a ti algo porque tú tienes que devolverme a mí. Esa visión es consecuencia de una mentalidad de carencia, de negación de sí mismo, de negación de la plenitud, de la integridad, de que eres un ser consumado, perfecto. La perfección no es algo acabado, la perfección se manifiesta, la perfección es creativa, la perfección es el arte, es la comunicación, es la relación gozosa, es el amor. Y eso es algo activo, eso es algo dinámico, no es una estatua, no es algo estático. En la Biblia pues ya se nos pone esa imagen de la estatua, ¿no? De esa esposa de Lot que mira al pasado, como lo miran todos los que están resentidos, como por ejemplo aquellos que tienen rencor por sus ex. Esa imagen de la esposa de Lot que mira al pasado y se convierte en una estatua de sal, queda petrificada. Es un simbolismo estremecedor, ¿no? Nosotros cuando miramos al pasado, en vez de gozar plenamente el presente y compartir ese gozo con todos los que nos acompañan en este eterno presente de la vida, si miramos al pasado, pues nos retenemos a nosotros mismos. Nos pasa como le pasa a la esposa de Lot. Bueno, pues nos decía, como os comentaba Magdalena, que en el magnetismo de la pasión se crea el útero de la ascensión. Este secreto de los secretos era conocido por todos los iniciados de Isis. Sin embargo, yo nunca hubiera imaginado que yo sería aquella que lo llevaría a su más completa expresión en unión con alguien como Yeshua. Os invito a que investiguéis, estudiéis, busquéis información sobre estos misterios de Isis y sobre todos los temas de los cuales aquí hablamos, ¿no? Yo no convenzo a nadie, ni es esa mi pretensión. Estoy haciendo un trabajo para mí, y si a alguien le sirve, pues que lo aproveche, ¿no? Como yo me aprovecho de tantas cosas que tantas personas comparten en la red, o en sus libros, o en sus conferencias. Pero para aquellos que desean conocer el viaje físico, después de la crucifixión de Yeshua, yo y María su madre, José de Arimatea, su hijo de 12 años, llamado Aarón, y otras 2 mujeres jóvenes nos pusimos en camino del norte de Egipto. Irónicamente, nuestro camino nos llevó al este, antes de que pudiéramos volver hacia el oeste. Nuestro camino nos llevó al este, antes de que pudiéramos volver hacia el oeste. Y tuvimos que parar para buscar provisiones a lo largo de la ruta, ya que nuestro barco era muy pequeño. Nuestro camino nos llevó a Malta y a la diminuta isla de Oudich. De aquí a Cerdeña y al extremo de lo que ahora es la Cinque Terre. Finalmente atracamos en Saintes-Marie de la Mer e hicimos nuestra caminata al norte a través de René-le-Château. No sé si lo pronuncio bien porque yo francés no sé hablarlo.
Este punto está en el norte de Francia, nos dice Magdalena, y ahí cruzamos el canal de la Mancha, creo que se llama, el canal que separa de la isla de Gran Bretaña del norte de Francia. Allí cruzamos este canal hacia la actual Inglaterra. Nos asentamos en Glastonbury durante algunos años hasta que Sara cumplió 12 años. Tras su 12º cumpleaños nos pusimos en marcha hacia el sitio entre los arrecifes que habíamos tocado tierra, en donde habíamos tocado tierra. Allí, tan cerca de Egipto como nos era posible ir de un modo seguro, inicié a mi hija en el culto de Isis y la bañé en las aguas del Mediterráneo, según las enseñanzas que había recibido. Después volvimos a Glastonbury, hasta que Sara, mi hija, y la de Yeshua se casó a la edad de 16 años. Se unió a una familia bien conocida cuyos herederos llegaron a ser los templarios, aunque en aquel tiempo los caballeros templarios no existían. Ya se nos había hablado en algún punto anterior de que, según nos dice Magdalena, pues Sara a través de este matrimonio pues entra a formar parte de los ancestros de aquellos que fundan la Orden del Temple. La línea hereditaria de esta familia a través de Sara fue llevada hacia los mismos templarios. Cuando Sara estuvo casada y segura en su nueva vida, me marché al norte de Gales y viví en una pequeña cabaña de piedra junto al mar durante el resto de mis días. Detrás de mi cabaña pasaba un arroyo que bajaba de la colina y me sentaba allí muchos días. Había veces que este arroyo se dividía en dos, y los dos arroyos seguían uno al otro, y luego uno giraba a la izquierda y otro a la derecha. Me sentaba allí, entre ellos, pensando sobre la corriente de mi vida y de la de Yeshua, como durante un tiempo fluyeron juntas y luego se separaron. Bueno, pues aquí termina este punto 5, por lo tanto ponemos fin a este vídeo por el momento, y ya veremos lo que nos cuenta Magdalena a través de este libro canalizado recientemente en el siguiente punto. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.